Bienvenidos y bienvenidas a la 18ª Feria Internacional del Libro de Lima, organizada por la Cámara Peruana del Libro, promovida por la Municipalidad de Jesús María y auspiciada por Petroperú, de rama magisterial, Diario El Comercio y la Universidad Alas Peruanas. Como ya se ha mencionado, se va a realizar la presentación de la revista Contextos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos acompañan en esta mesa el doctor Marco Martos, el doctor Mauro Mamani, el doctor Antonio González y Eliana Vázquez. Fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes tengan todos ustedes nuevamente. Estamos en esta mesa reunidos para presentar esta revista que viene saliendo en su año número 3 y en su edición número 3, que es la revista Contextos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que sale a la luz, ve la luz en cada número gracias al impactante apoyo y labor de sus directores, que en este caso son las personas que me acompañan en la mesa, el doctor Antonio González Montes y el doctor Mauro Mamani. Nos acompaña también esta tarde en esta presentación muy gentilmente el doctor Marco Martos. Voy a dejar en la palabra al doctor Antonio González Montes, director de esta revista. Un aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes. Vamos a presentar a esta revista Contextos. Creo que es necesario hacerlo porque si bien ya está en su tercer año, en su tercer número, como ha indicado Eliana, es una revista que creo que necesita ser más conocida porque a pesar de su breve trayectoria, ya ha alcanzado un nivel de calidad, de especialización, de trascendencia en la breve diríamos etapa que está discurriendo. Quisiera referirme sobre todo a los orígenes de esta revista, porque sobre los artículos el doctor Marco Martos también nos dará alcances mejores que yo pueda dar, pero quiero decir que esta revista Contextos, que invitamos a que ustedes lean y compren ahora, nació dentro de los ambientes de literatura en San Marcos, nació dentro del calor del Departamento de Literatura y de la Escuela de Literatura, alrededor del entusiasmo de los profesores principalmente y también estudiantes de nuestra especialidad. Con el doctor Mauro Mamani, con quien me une gran amistad, conversamos en algún momento en la necesidad de que el Departamento de Literatura, que en su larga trayectoria no había tenido nunca, por lo menos formalmente, una revista, pudiera realmente tener una revista. Así, a partir de esta idea, nació la revista, y debo ser hidalgo en reconocer que en realidad hacer una revista es una tarea muy complicada, muy difícil, muy ardua, y esto especialmente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista intelectual, etc. Y quería señalar que en esta tarea titánica que significa editar una revista, el doctor Mauro Mamani ha jugado un papel muy importante, porque es el que ha asumido de manera directa, de manera, yo diría, heroica, el proceso de edición, los costos, en otros términos, de lo que significa editar una revista. Este número 3, por ejemplo, tiene casi cerca de 400 páginas. Este es el tercer número. La revista ha ido creciendo y como está muy ligada a literatura, entonces, además de la codirección que ejercemos el profesor Mauro y yo, hemos incorporado también dentro de nuestro comité académico a todos los docentes sanmarquinos que son doctores. Varios de ellos nos acompañan en esta presentación y además algunos participan con artículos especializados en los campos en los que son autoridades a nivel nacional e internacional. Entonces es una revista orgánica, es una revista que ha nacido dentro de las aulas, dentro de los ambientes de la Universidad de San Marcos, y en ese sentido es esta revista heredera de una larga y valiosa tradición
y pues con todas las dificultades que implica llevar adelante un proyecto editorial, Mauro y yo y todos quienes participan, pues un equipo, no solamente somos dos, en realidad somos las cabezas visibles, pero detrás hay un equipo muy importante a quien ciertamente tengo que agradecer por el gran apoyo. Mauro seguramente hablará más de ellos porque tiene una relación más directa con este grupo, con el consejo editorial, etcétera. Pero quiero saludar especialmente, y con esto voy a concluir, quiero saludar especialmente la presentación de este número 3 que invitamos con mucho entusiasmo, porque en su parte monográfica está dedicada a Mario Vargas Llosa. Esa había sido desde 1910 nuestra idea, y felizmente esta parte monográfica, que es bastante extensa, se ha podido realizar con la colaboración tanto de especialistas peruanos, nacionales, como también de especialistas internacionales. Esta es otra gran satisfacción. Ustedes podrán ver que aquí colaboran escritores de América Latina, de Europa. Es decir, ya la revista en su breve tránsito ha alcanzado una difusión internacional que esperamos que se pueda seguir ampliando, y por eso invitamos también a quienes están presentes para que puedan colaborar en algún momento. Eso es lo que yo quería decir, e invitarlos a que adquieran esta revista para que de esa manera pueda haber un apoyo efectivo para un mejor conocimiento de nuestra literatura latinoamericana. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes con todos. Gracias, colegas, por invitarme a esta presentación. Yo quisiera decir pues que Perú es un país de revistas, ¿no? Comenzando por el Mercurio Peruano y siguiendo por todas las magníficas revistas del siglo XIX que algunos apasionados siguen estudiando hasta ahora, como Ismael Pinto o Alberto Varillas. En el siglo XX destacan las revistas, digamos, vinculadas a la literatura, pero que generalmente han sido hechas por creadores, ¿no? Por ejemplo, la célebre revista Colónida, a principios del siglo XX la revista Balnearios, o si no por ideólogos como Mariátegui con la revista Mauta. En el campo literario, en los años 40 destacan pues revistas como Mar del Sur, por ejemplo, o Las Moradas, ¿no? Mar del Sur, dirigida por Aurelio Miro Quesada, o Las Moradas, dirigida por Emilio Adolfo Westphalen. Pero si nosotros buscamos las revistas académicas, digamos, estas generalmente pertenecen pues a universidades, ¿no? Y la nuestra, la Universidad de San Marcos, tiene pues una revista que es emblemática, que es la revista Letras, que no ha cesado de salir desde 1929. Es una revista que no suele presentarse siempre, aunque sí en los últimos años, en la que Jorge Valenzuela, aquí presente como editor, ha procurado darle una difusión extramuros. Pero de todas maneras es una revista de indispensable consulta para el quehacer literario, y no solamente literario, sino humanístico en general. En pocas palabras, estas son las revistas, digamos, que nos han caracterizado. Pero las revistas también señalan el pulso de la universidad. Yo recuerdo, y siempre menciono este hecho, que en los años 60, cuando yo era estudiante, a fines de los años 60, la Facultad de Letras de San Marcos tenía 8 revistas. En los años 80 no tenía ninguna, excepto Letras, que languidecía, pero hacía lo posible por salir, y de hecho que salía. Pero todas las demás desaparecieron. Vivimos ahora una floración de revistas en letras, en la Facultad de Letras de San Marcos. Tenemos por lo menos 2 revistas de lingüística, 2 revistas de filosofía, tenemos revistas de arte, tenemos una revista de investigaciones que es escritura y pensamiento, que se complementa con la revista Letras, y tenemos esta magnífica revista Contextos, que a pasos agigantados se ha puesto pues en un pie de igualdad con las revistas que le antecedían en el tiempo. Y hacer revistas es un arte. Realmente hay algunas especialidades, en el Perú hablo, en la que hay destacados miembros que, aparte de cultivar sus respectivas áreas, son capaces de hacer una buena revista. Desgraciadamente no siempre ocurre en las ciencias exactas. Por ejemplo, destacan las revistas de biología, las revistas de medicina, pero no hay buenas revistas de física o de matemática.
porque simplemente las personas que trabajan en estas áreas están muy entrenadas en su propia área, pero no en algo vecino, que es la edición. Editar una revista matemática es muy complicado. Pero bueno, hablando de literatura, esta revista pues viene a llenar un vacío, porque es una revista que de modo sistemático, de modo orgánico, expresa el punto de vista de un departamento, uno de los más antiguos del departamento de profesores, que es el departamento de literatura de la Universidad de San Marcos. Y hace algunos años, cuando un número creciente de profesores fue cesando o algunos muriendo en el departamento de literatura, la verdad que muchos se lamentaban de una situación de falencia que uno siente cuando se van pues grandes maestros, ¿no? Pongo como ejemplo Washington Delgado o Jorge Puccinelli, ambos fallecidos, o Rivera Martínez, que está ahora jubilado, o José Bravo, que han dejado pues la enseñanza universitaria. Sin embargo, ese recambio se ha ido haciendo y ya se hizo. Podemos decir que San Marcos, en su departamento de literatura, cuenta con un grupo profesional de jóvenes profesores que no tienen nada que envidiar a quienes les hemos antecedido en la cátedra. Y expresión de esta pujanza es esta revista Contextos, ¿no? Con, digamos, el profesor Antonio González Montes, que se formó pues en los años 70, o Mauro Mamani, que es de generaciones posteriores. Entonces yo quisiera pues en primer lugar felicitarlos a ellos por esta iniciativa, por haberla llevado adelante ya por tercera vez y por cumplir con todos los cánones de exigencia que un lector, digamos, común, un lector alejado de la peripecia universitaria no distingue, simplemente se da cuenta que está bien hecha, ¿no? Pero el ojo acucioso universitario descubre que se cumplen una serie de exigencias internacionales que hacen que esta sea una revista pues con todos los méritos, como se dice, para ser indexada, ¿no? Es decir, para estar en los catálogos más insistentes del mundo, y eso es lo que esta revista está logrando. Y en este caso, tengo que mirar la hora porque tenemos el tiempo muy medido. En este caso, tal vez lo más interesante de este número sea el legajo, para decirlo en castellano. Tenemos la tendencia a decir la palabra francesa dossier, ¿no? Que está casi castellanizada, pero el término castellano es legajo, que se use poco, dedicado a Mario Vargas Llosa, ¿no? Digamos que el impacto del premio Nobel recaído sobre su obra, muy merecido, llegó pues en grandes oleadas al gran público, ¿no? Muchos peruanos estaban esperando ese premio y como se demoraba en conseguirlo Mario Vargas Llosa, algunos ya estaban desalentados, pero finalmente se ha hecho justicia con uno de los grandes autores, pues no solamente de la literatura peruana, sino de la lengua española. Y en ese sentido, como él nunca lo soñó, se puede decir que cada peruano sintió como propio este premio, particularmente en Arequipa. Jamás se había dado el caso de que un premio Nobel de literatura provocase en alguna ciudad del mundo manifestaciones públicas. Y yo creo que ese hecho, esas manifestaciones públicas que ocurrieron en cierta medida en toda la ciudad del Perú, pero más en Arequipa, sensibilizaron a Mario Vargas Llosa para que tuviese un gesto sin precedentes, que fue donar toda su biblioteca a la ciudad de Arequipa. Arequipa está recibiendo ya algunas de estas donaciones de Mario Vargas Llosa, tiene ya el lugar de la biblioteca Vargas Llosa, y en efecto será muy útil para toda la colectividad de Arequipa recibir esa donación. Pero bueno, un legajo, un dossier tiene esta característica, ¿no? Que sobre todo si es un dossier publicado en una revista científica, que procura analizar aspectos no vistos de la obra de Vargas Llosa. Es hasta cierto punto fácil hacer un discurso de Vargas Llosa, y cualquier profesor de literatura más o menos entrenado podría hacerlo, ¿no? Haciendo un recuento en sus obras, señalando algunos aspectos
digamos, más relevantes, todo el primer ciclo de las 4 novelas consideradas por muchos extraordinarias, su incursión en distintos temas más personales, en fin, todo eso un profesor lo puede hacer, pero es más difícil, y eso es lo que hacen aquí los especialistas, consagrarse a temas específicos. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el profesor Arturo Caballero, egresado de la Universidad Católica, hace un estudio sobre esto, que no he visto simplemente ningún trabajo sobre esto. Hayek, Popper y Berlín, fuentes del pensamiento liberal de Mario Vargas Llosa. Siempre decimos que Vargas Llosa es un liberal, pero ¿de dónde saca esas ideas? Bueno, las saca de Hayek, de Popper y de Berlín. Ellos son los teóricos que han influido en el pensamiento de Vargas Llosa, y este artículo pues es altamente recomendable. El profesor García Bedoya, por ejemplo, Carlos García Bedoya, nuestro colega, digamos, se ocupa del último libro de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa. Miren, esto es muy interesante porque, digamos, atreverse con un libro reciente, sin bibliografía, implica una audacia, implica ser el primero o de los primeros que entra a opinar sobre un libro. Miren, conozco este detalle que viene al caso. En Estados Unidos, cuando una persona, un estudiante, trata de hacer una tesis sobre Vargas Llosa, normalmente los profesores le dicen que no. Hay demasiadas tesis sobre Vargas Llosa. Le dicen que no, simplemente. ¿Qué va a decir usted? ¿Lo mismo sobre la ciudad de los perros? ¿Va a hacer otra vez la Casa Verde? No, que quiero Vargas Llosa. Muy bien, pero haga sobre las últimas novelas, sobre los últimos trabajos, donde haya menos bibliografía, donde usted añada algo nuevo a lo ya dicho. Bueno, esta revista tiene ese mérito enorme, que los estudios tocan algo no dicho antes sobre Vargas Llosa. Por ejemplo, el profesor Jorge Valenzuela Garcés, que está aquí un poco escondido en la multitud, hace un artículo sobre la dimensión antropológica de la teoría de la ficción de Vargas Llosa. También es un artículo que toca un tema que no ha sido, digamos, elaborado por otras personas. El profesor Antonio González Montes, también aquí presente, hace un artículo sobre Mario Vargas Llosa y la revista de crítica literaria latinoamericana. Esta es la revista, digamos, de crítica literaria peruana y latinoamericana que alcanza mayor dimensión de difusión en el mundo. Claro que en el mundo académico, pero de todas maneras quisiera resaltar eso de que se trata también de otra revista hecha en el Perú. Y un detalle, aquí alternan personas, digamos, muy conocidas como Hildebrando Pérez o como María Madeleine Gladieux, profesora francesa de la Universidad de Reims, como Jorge Valenzuela, ya mencionado, como Mauro Mamani, el otro director de la revista, que hace un artículo Desplazamientos simbólicos en el hablador de Mario Vargas Llosa, pero también jóvenes investigadores, personas que no hace mucho tiempo han egresado, como Néker Salazar Mejía, ¿no?, que escribe sobre Mario Vargas Llosa, y Gabriel García Márquez, el diálogo memorable. Recuerdo a todos que este diálogo, que ocurrió el año 1967, acaba de ser reeditado y que uno lo puede conseguir. Digamos, personas como les decía, de mucho empaque literario, de larga trayectoria, con otros muy jóvenes. Quisiera resaltar la presencia de una reciente egresada que se llama Fiorella León Mango, que escribe sobre la tía Julia y el escribidor. Y quisiera, como profesor suyo o ex profesor suyo, decir que se trata de unas personas más destacadas de la Universidad de San Marcos. Bueno, yo me quedo aquí porque ya me están mirando para que termine. Muchísimas gracias. Podría seguir naturalmente. Gracias. Muchas gracias por las palabras tan significativas del doctor Marco Martos. Dejo con ustedes al doctor Mauro Mamani. Un aplauso para él. Primero quiero agradecerles por estar presentes y acompañarnos en la presentación de este tercer número de la revista Contextos. También agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro y a Eliana, que nos ha ayudado
en forma muy significativa para la presentación de nuestra revista en esta feria. Pocas veces uno está presente en una mesa, compartiendo una mesa con personalidades que se convierten o que se han convertido desde siempre en nuestros maestros. Es el caso del doctor Marco Martos, quien orienta la vida académica y el desarrollo cultural de nuestro país, y porque es una figura totalmente significativa, una figura muy alta en las letras peruanas y latinoamericanas. Es el caso también del profesor Antonio González Montes, con una larga trayectoria en los libros sobre hermenéutica vinculados a las obras de Ribeiro, de Vargas Llosa. Bueno, y Eliana, que nos está apoyando en esta tarea. Quiero también destacar un poco el origen de la revista. La revista tiene una trayectoria no larga, ¿sí? Ya con 3 números, sí con un esfuerzo tenaz por dar a conocer la reflexión básicamente de los investigadores latinoamericanos, reflexionando sobre nuestro universo, sin cerrarse en absoluto a las colaboraciones, al diálogo con el mundo. El primer número estuvo dedicado al indigenismo. El segundo número ya lo convertimos en un número monográfico dedicado a José María Arguedas en su centenario. Y este tercer número está dedicado a Mario Vargas Llosa. El cuarto número, que ya lo tenemos convocado, va a estar dedicado a Gamaliel Churat. Entonces hay todo un esfuerzo por continuar con esta tarea que siempre nos llena de satisfacción. Es cierto, detrás nuestro o junto con nosotros siempre están otros amigos que nos muestran su esfuerzo, hacen suyo el proyecto, comparten las ideas y las empujan hacia su materialización. Es el caso de Alex Morillo, que también está junto con nosotros, de Daniel Amayo y de Daniel Carrillo. Cierto, publicar una revista, tal como lo ha dicho el maestro Marco Martos, es una obra de arte. No solamente es recibir los artículos, que a ellos se debe también la existencia de una revista, sino también cuidar el artículo, cuidar el formato, cuidar el color, la letra, cumplir con los requisitos. Realmente es una aventura hermosa, es una aventura gratificante. Y más gratificante todavía es cuando recibimos palabras que nos estimulan a continuar en esta tarea. Entonces, solo a mí me cabe agradecer a todos los que participan en este tercer número, no solamente a los colaboradores de los artículos, sino a otras personas que también incursionan en la difusión a nivel virtual. Es el caso de Leila Linares Elada, que se encarga de la página web de nuestra revista, porque ya los primeros números ya los tenemos colgados en esta página web que hemos creado para que se pueda compartir con todo el mundo y todos puedan tener acceso a estos números anteriores. A Yolanda Julca, que es mi esposa, que también colabora muchísimo, ¿sí? Comparte nuestras ideas, nuestros proyectos, y llegamos siempre a esta concretización. Por ello, amigos, quiero agradecerles a todos ustedes por estar juntos en esta presentación, y creo que lo mejor para que una revista siga caminando, para que una revista siga apareciendo, es que ustedes lean sus artículos, ustedes
se detengan en la reflexión, acepten y cuestionen las ideas que allí están cifradas. Muchas gracias. Gracias a los señores de la Cámara. Bien, vamos entonces a empezar con esta presentación del poemario Pleamor de Yamel Flores, que nos acompaña aquí en la mesa. Voy a ceder la palabra a la poeta Atala Matellini, quien leerá las palabras redactadas para esta fecha por la poeta Elvira Ordóñez. Buenas tardes con todos ustedes. Reciban el saludo de nuestra gran poeta Elvira Ordóñez. Voy a leer Pleamor de Yamel Flores Abor. Es para mí motivo de satisfacción acompañar en esta oportunidad a la escritora y poeta Yamel Flores en la presentación de su reciente poemario Pleamor. Yamel, además de su producción lírica en otro rama de la literatura, ha demostrado la madurez de su trabajo intelectual, como lo comprobamos en su novela La Rosa del Virreinato, libro que ya ha sido premiado y donde revela su fecunda complejidad creativa, pues sustenta como dominio realismo la trama de una historia que, a momentos, sentimos que estamos presenciando la verdadera y a la vez original vida de la Peruccioli, de la reina del virreinato, como ella lo denomina. Ahora Yamel, con su cuarto poemario Pleamor, nos sorprende gratamente dentro del aspecto lírico de su vena creadora, pues con recursos expresivos muy singulares y dada la sobrecarga emotiva que anima su voz poética, sustancia un mensaje que sentimos como la esencia de su interioridad, y en los textos en que hay el rompimiento de la escritura de la palabra, el lector experimenta eso más allá vivencial que individualiza al creador. Han habido y hay escritores que modifican o han modificado dichas escrituras, pero lo importante es el sello de la originalidad que imprime cada autor con sus propios giros y licencias literarias. Por ejemplo, en el poema titulado Porque te quise tanto, la autora nos transmite un íntimo estremecimiento como cuando dice: el ulular buceándote, el pasmo espasmo nuestro, lagrimarea mis ojos, extenuar ardientemente. Podríamos llamar a esos vocablos, más allá del neologismo o concretización de las emociones, la onomatopeya del sentimiento, y experimentamos a la vez el desdoblarse de los significados. La ausencia del ser amado se transforma en Yamel en un cosmos original, porque percibimos como primicia su sentir y que anhelara ser traducido de igual modo. Surge entonces la voz de la poeta, digamos, como un extraverbo para expresarlo a su manera. Luego de ese giro especial que emprende la palabra, la autora alterna versos donde la fluidez que sigue distiende el lenguaje, lo que se advierte como consecuencia de la extenuación ante una lucha interior, y agrega: todo dar sin reservas y pedir más a cambio. En esta busca tuya y solo hallo tus huesos. Esa alternancia de giros en la expresión literaria enriquece la perspectiva hacia el contenido del poema, como un todo de sí mismo y expresado a través del ego emocional y lírico del autor. Dentro de la arquitectura que ofrece sus versos, Yamel en determinados momentos sustancia los significados con la repetición de determinadas palabras, como se desprende del breve pero hondo poeta titulado Inser, que voy a leer a continuación. Inser. Y atrás la nada, sin razón, sin sabor, sin son, mamagullar la vida, mamagullar la espera, religioso polvareda azul en nada. A la vez que se reiteran las palabras, se reiteran las sílabas ahondando los significados con un eco más dolido y profundo,
Es aquí también importante el estrato de los sonidos verbales que unen fonética con sentimiento y proyectan vivamente la subjetividad de la autora. Tanto en los resentidos versos y más aún en el poema titulado Improntu, se sustancia el dolor en sí mismo, por la sobrecarga emotiva de la palabra que nos llega con versos estremecidos, como si la hondura de la vivencia y despojándose de límites particulares, abarcar el sentimiento como un todo. En otro aspecto, saliéndonos de lo emocional, refiriéndonos a la forma literaria del poema, podríamos decir que emplea un lenguaje doblemente opalescente, que la forma del poema y que trasluce un estado emocional en los que surge un lenguaje doblemente opalescente. Usamos este término acuñado por el filósofo polaco Roman Ingarden en su libro La comprensión de la obra literaria. En el presente sentido que nos ocupa, lo aplicamos primero por ser figurado, como suele ser el lenguaje metafórico, y además por la metáfora, porque la metáfora soslaya la anécdota. Sentimos el dolor en sí, casi como la esencia, una dolida realidad interior que transmite el dolor en sí mismo. En Pleamar hay también poemas dedicados a su hija y a su madre, que dentro de la claridad y aparente sencillez del trato poético, encierran también un valioso contenido filosófico, como cuando dice: niña risa, niña brisa, niña mía, niña día, pero no digas amor todavía, eso cuesta. Di alondra, di abeja, di todo y di nada, pero no digas adiós todavía, eso mata. Podemos apreciar la solidez creativa de la autora a través de sus diferentes expresiones literarias. Por ello, felicitamos a Yamel Flores por su poemario Pleamor y por su ya fecunda labor literaria que merecidamente la ha conducido a variados eventos nacionales e internacionales. Nos entusiasma también que estén apostando por ella en el extranjero, donde ya le han editado 2 libros, el poemario que presentamos esta noche y su novela La Rosa del Virreinato, y que le deseamos mucho, pero muchos y también merecidos éxitos más. Gracias. Muchas gracias. Esas fueron las palabras enviadas por la poeta Elvira Ordóñez, a quien damos un gentil agradecimiento. A continuación, el doctor Antonio González Montes. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar a leer las líneas que he preparado sobre este valioso libro de Yamel Flores, quisiera agradecer a Ventana Abierta, en la persona de Elena Vázquez, por esta oportunidad de habernos permitido estar en la Feria del Libro, tanto para presentar la revista Contextos, que ya lo hemos hecho, como también para compartir algunas ideas acerca de este libro, de esta poeta, a quien he tenido el gusto de conocer a través de su escritura. Voy a leer estas líneas que espero sean un motivo para acercarnos a la poesía de Yamel. Digo, puesto que Yamel Flores nos propone ver y recorrer su libro Pleamor como una conjunción del mar y del amor, acataremos esa propuesta y nos acercaremos a las 2 partes en que ha agrupado sus 30 poemas de elaborada factura expresiva, de gran intensidad lírica y de profunda y compleja significación humana. La parte 1, constituida de 18 breves textos, está precedida por un epígrafe de Oliverio Girondo, que reafirma la idea de la lectura del poemario como un viaje a través de la marea alta del amor. Dice Oliverio Girondo, cito: y cortar las amarras lógicas no implica la única y verdadera posibilidad de aventura. Ahí termina la cita. Este enunciado nos proporciona la clave fundamental para intentar captar el sentido esencial de toda buena poesía, que siempre resulta inacible en su integridad. En efecto, lo que hace la poesía es cortar las amarras lógicas, es decir,
las andaderas convencionales del pensamiento e instaura otro camino con el cual recorre el universo inefable, original, misterioso de la realidad y lo transforma en discursos nada complacientes dirigidos a los lectores. La ruptura que realiza Jamel es más radical e incluye, siguiendo la línea de Oliverio Girondo, la reinvención del lenguaje con que construye los poemas. En realidad la autora transforma las palabras y sus sílabas, juntándolas, separándolas, para hacer que adquieran otros sentidos a la vez que conservan el que portaban antes de su deconstrucción. Tal ocurre, por ejemplo, en el poema inicial de Boé, donde el verbo barruntar, que significa conjeturar, presentir, se convierte en un adverbio, cuyo sentido parece ser el de algo enfático, contrario al significado de vacilación del verbo. En este mismo poema, las palabras aquí y lozanamente se fusionan y crean un sentido diverso al que tenían cuando funcionaban separadamente. En esa misma línea, el poema Metamorfosis, en consonancia con el sentido de transformación que la citada palabra propone, imagina un proceso de cambio que Dios realiza y que afecta al ser a quien el yo poético se dirige para que lo, cito, constituya en mar a mar, amante, en ritmo, arritmia, nimia, en pescado liviano, en mitosis, en mí. Allí termina el texto. El proceso de metamorfosis implica sobre todo un empequeñecimiento y una asimilación del ser aludido dentro del ámbito del yo poético. A su vez, el poema Ensimismareo, en su propio título, supone la fusión de dos palabras: en sí misma, que significa abstraerse, entregarse a alguien a sus propios pensamientos, y mareo, en una sola, que logra transmitir la sensación de movimiento tan característico del mar. Pero el breve poema es también una suerte de poética, porque el verbo palabraba alude al poder de la poesía, que raspa y rapa y mata, aunque también se refiere a la vida, al amor, a la soledad, sin un hombre en la tierra. En el poemario Preamor también se advierte la presencia de una voz crítica que cuestiona la ideología hegemónica, la visión del mundo dominante, a la vez que anuncia el propósito de cambio que ronda en su ánimo. Apreciemos los términos en que se expresa esta actitud de ruptura ante lo establecido en el poema Desgravitadamente, que es otra creación. Dice la voz poética: excesivos síes tajados, insubstanciales creencias, guardadas en buhardillas, mohoseadas, habría que comenzar de cero. Dentro de esta voluntad de transformación, digo, que caracteriza a muchos poetas peruanos, estoy pensando en Alejandro Romualdo y su poema A Otra Cosa, no está ausente el discurso persuasivo dirigido al tú, que en la poesía lírica alude a la persona amada. Dice el poemario: no importa, no hay que rendirse a esto, son tu camino todo y tu grito de noche los que cobran sentido cuando se ama tal. Otro poema, Mitoposeres, de gran factura expresiva, muestra al yo poético en tanto singular enunciador que instituye en enunciataria, es decir, en destinataria del intenso mensaje poético, a, cito, la célula útero, madre, placenta, heroína, arteria, sangre, catarata de semen, de arena de vértigo. Allí termina la cita. En el poema Galácticos Posesos, advertimos una vez más la razón profunda que motiva al yo poético a realizar su trabajo creativo, que no se reduce solo a lo estético, sino que tiene otras proyecciones. Dice la voz: yo quiero solo deshacer el vacío. Eso es fundamental, eso es lo que como seres humanos queremos. Deshacer el vacío, inhalando del silencio, transvertirlo de música y acoplarme a tu ritmo en etéreo sueño móvil de su naciente esfera. La parte 2 del poemario está encabezada por un epígrafe de otro gran poeta latinoamericano, el chileno Vicente Huidobro, de quien se transcriben las siguientes palabras: solo deben hablar los que tienen el corazón clarividente. Esta parte reúne 12 poemas de gran calidad y en los cuales el discurso amoroso y erótico ocupa un primer plano en el universo simbólico de cada uno de los poemas. Ello ocurre, por ejemplo, en Sin Fin, texto lírico muy ambicioso, constituido por 3 instancias
de diferente extensión, la segunda es la más breve, pero en cada una de ellas el yo poético ha logrado plasmar expresiones de gran intensidad dirigidas a un tú que viene a ser la pareja o el destinatario sentimental de los anhelos que formula poéticamente quien enuncia el discurso lírico. Así, en la primera instancia de Sinfín se dice: me gusta la manzana y su olor a pecado y su obstinada lentitud transfigurada en tentación. Cierra la cita. Estos versos implican también la reivindicación de lo no aceptado por la ideología dominante, es decir, el pecado, la imperfección. Asimismo, es destacable el uso de la anáfora, me gusta, ¿no? Y la presencia de signos que remiten a lo visual, lo táctil, el gusto, lo erótico, como aquellos versos que dicen, cito: me gusta la lengua que acaricia, las manos que inventan, me gusta la insumisión y el silencio del árbol, me gusta que estés siempre, aunque no estés nunca solamente a mi lado. Me gusta la tormenta de la carne, el paroxismo de tu mirada, la íntima afinidad de nuestras pieles. Cerramos la cita. El poema es de una gran intensidad erótica, aunque la segunda instancia constituye una suerte de paréntesis, pues la voz poética vuelve la atención a aquello que rodea al destinatario del mensaje y le dice a este: ahora solo te reconozco en el mundo, en las cosas que toco y que son ásperas y tiernas. Cierro la cita. La tercera estancia de este gran poema erótico se constituye en una suerte de clímax de la pasión que une a los protagonistas de la fusión que involucra el cuerpo y el espíritu de los amantes, entregados a un ritual que les permite llegar a la erosfonía, es decir, a la sinfonía del Eros, universo que es recreado mediante unas expresiones propias de esta creatividad que caracteriza el verbo poético de Jamel, como puede comprobarse al leer las imágenes con las que plasma la intensidad y el misterio de la dimensión amorosa y erótica del ser humano. Hombre y mujer se rinden, dice el poema, al sueño, a la eterna mentira de un amor sin fin. El No Todo es otro gran poema acerca del amor, en especial sobre los cambios que sufre la relación amorosa por acción del tiempo que va apagando la magia y transforma a los amantes. La amada se resiste a esta mutación, a la vez que expresa su descontento porque el amante no supo o no pudo estar a la altura de las circunstancias y quiso reducir a una dimensión convencional a quien, por el contrario, es un ser especial y exigía otra actitud. Apreciemos esta requisitoria en algunos versos que son partes de El No Todo. Dice el yo poético: pero tú me querías en latita de conservas, en jugo de almíbar, y mis caderas dejaron de estar redondas, y a mí me aburrió tu inteligencia prestada, de biblioteca de segunda, me aburrió que me mires como un pescado y me toques como un perro agitado. El poema Remolino posee el tono dialógico de la mayoría de los textos del libro. Quien entiende, o Jamel Flores, el ejercicio lírico como un discurso dirigido casi siempre a un tú, con el cual se ha transitado desde una situación de ilusión a una de desilusión, como suele ocurrir en las relaciones afectivas. En este texto, la voz poética subraya el aprendizaje vital que ha realizado gracias a la compañía del tú invocado. Dice la voz poética: contigo aprendí a amar al mendigo y no a la rosa, a emocionarme con el sudor de los motociclistas, de la gente que no espera, a creer en la limitación de los libros y de las caricias. Mas lo paradójico de este proceso es que la voz poética realiza con gozo este aprendizaje, aún de cosas tan extraordinarias como, cito, a volar como los pájaros y no como los aviones, a creer en ti, justo cuando ya te ibas. Es esta última expresión la que produce la disforia, tanto en quien la pronuncia como en el lector, que también vive a veces la experiencia de perder algo precisamente cuando se cree estar en plena y perfecta posesión de ese algo. La no presencia también es un discurso poético dirigido al ser amado, en el que la voz lírica da cuenta del significado que asume el primero para la segunda, quien llega a diluirse, cito, no siendo ni el césped, ni el árbol, ni la tierra, ni el mar,
nada que se nombre, que se diferencie, nada que parezca que existe ni que se asemeje a este mundo. Cierro la cita. La voz poética minimiza su identidad mediante hermosas metáforas que realzan la trascendencia del amado. Dice la voz poética: soy solo el polvo con que las estrellas simulan su brillo, la arena con que la manzana inventa su textura, el éter con que el aire acaricia a los hombres. Y ya voy a terminar. Circuito Malévolo es uno de los textos mayores del poemario por abordar tópicos de gran importancia en el ámbito de las relaciones interpersonales. Mediante un ya conocido tono dialógico, la voz poética se refiere a la mirada humana como un poderoso mecanismo o dispositivo que visualiza, descubre y estereotipa al otro o a la otra. Veamos con qué términos se realiza esta suerte de cuestionamiento al poder de la mirada. Dice el verso: me has mirado tanto hasta petrificarme, hasta volverme cal, y mis huesos se han diluido como agua. No existo, el espejo no responde, los gestos son inútiles y el amor es un gesto. Leyendo y releyendo estos versos de Jamel, el lector confirma que la poesía es un discurso que profundiza en la condición humana, en aquellos mecanismos de nuestra idiosincrasia y de nuestro modo de ser profundo, el cual se manifiesta en especial en el modo en que vemos y consideramos al otro. Visión y consideración imperfectas, parciales, que son incapaces de percibir la compleja realidad de aquellos que nos rodean en calidad de prójimos. Círculo Malévolo alude pues a la imperfección del ser humano y al modo en que éste se resiste a hacerlo y busca demostrarse a sí mismo que es capaz de vencer sus limitaciones y conseguir la perfección o la plenitud. Veamos cómo lo expresa el texto. Soberbia. El hombre no acepta que no tiene alas y se inventa los aviones. El hombre no acepta que no tiene ojos y se inventa las miradas. El hombre no acepta que no puede ser uno y se empeña en amar. Amor que no es, porque lo que es no se señala. El hombre inventó las palabras para nombrar todo aquello a lo que no accede. En estos últimos versos hay una visión que relativiza el valor de todo aquello que ha creado y emplea al ser humano para superar su imperfección, su fragilidad, su incapacidad para conocer la realidad y comunicarse plenamente con el otro, con la otra. Pensando en estas características de la escritura de Jamel Flores, podemos parafrasear lo que alguien afirma de la de Oliverio Girondo, uno de los poetas cuya línea sigue la autora de Pleamor. Dice esta cita: su poesía no es fácil y menos tranquilizadora. Tiene el carácter inquietante de toda exploración de lo desconocido y significa el esfuerzo de alguien que intenta penetrar en la densidad de lo indecible para volver con su cosecha y ofrecerla como mensaje. Esta es la sensación que nos produce la lectura de este notable poemario que Jamel Flores ha entregado a sus lectores, no para entretenerlos, sino para confrontarlos con sus convicciones, con sus juicios y prejuicios, con sus sentimientos y con sus ideas acerca de todo aquello que es propio de lo humano. Por eso invitamos a acercarse a su universo poético, que se nutre de las mejores lecciones de grandes poetas como Vallejo, Huidobro, Girondo y otros. También debe destacarse la consideración que la escritora guarda por sus lectores, a quienes asigna el rol de completar el sentido de lo que subyace en su compleja voz poética. Eso es lo que hemos intentado realizar en este primer recorrido por sus poemas de Pleamar. Gracias por este obsequio lírico. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los ponentes. Como ustedes verán, ha hablado el maestro, a la poeta Elvira Ordóñez, quien nos ha honrado con sus palabras. Voy a cederle a Jamel un minuto porque estamos ya usando el tiempo de la siguiente presentación y les voy a pedir a los señores de la cámara si nos pueden ir haciendo el cambio de los cartelitos para que pasen a la mesa Rosario Valdivia y Yamil Yunes. Bien, buenas tardes. Estoy particularmente emocionada. Quizás robe un minuto y medio, Eliana, no seas mala. Estoy con 3 personas maravillosas y esto me emociona muchísimo. A 2 de ellas ya conocía, Eliana y, Elvira y Atala, ¿no? Pero a una acabo de conocer a Antonio y realmente son 3 personas increíbles que han tenido la gentileza de preparar esta presentación de mi libro aquí en la Feria del Libro.
Quiero agradecer entonces especialmente a los cuatro con Atala y a la Asociación Cultural Ventana Abierta que Eliana preside por toda la labor cultural que está haciendo. Bien, yo quiero agregar algo muy pequeñito, aunque ya está todo dicho en la presentación. Obviamente tenemos a Girondo con su profundidad filosófica, a Huidobro con su simplicidad, que es su grandeza porque le devuelve la inocencia al lenguaje, que es básica para la poesía, y tenemos a Vallejo, como lo acaba de decir el doctor, en este diálogo social, político, económico, que no les gusta a muchas personas inmiscuirlo con la poesía, pero que toda verdadera poesía dialoga y se instala en su realidad y protesta por eso, ¿no? Entonces, ahí está Vallejo, y obviamente como peruana estoy orgullosa, ¿no?, de que esa voz resuene o se escuchen algunos ecos de ello. Solo leo un poema y me despido, y les agradezco a todos ustedes por estar aquí. Me hubiera encantado leer más, pero falta una presentación muy interesante de una traducción, ¿sí? Sin fin. Me gusta la manzana y su olor a pecado y su obstinada lentitud transfigurada en tentación. Me gusta el azul de tus labios, el hombre de mañana, el corazón clarividente. Me gusta mi libertad, el vértigo de tus ojos, la sinfonía del universo aquietada en tu flauta. Me gusta la lengua que acaricia, las manos que inventan. Me gusta la insumisión y el silencio del árbol. Me gusta que estés siempre, aunque no estés nunca, solamente a mi lado. Me gusta el estrépito del trueno, el mar rabioso, la explosión del aire. Me gusta que haya bulla y que nada sea perfecto. Me gusta la tormenta de la carne, el paroxismo de tu mirada, la multiplicación de tu esencia, la íntima afinidad de nuestras pieles, el engaño del mundo, que seas torbellino, que hayas nacido, que habites mi tierra. Cansada de buscarte en la profundidad de las cosas, en una lágrima guardada detrás de líneas borradas, en la zozobra del río, ahora solo te reconozco en el mundo y en las cosas que toco y que son ásperas y tiernas. Como las cumbres de los médanos, todo se hace más alto, las pupilas y el deseo, las praderas, la lluvia, el destino, el destiempo, el destierro, la esperanza, la espera, la espora, hasta llegar a la aerosfonía, al pleito cortado de nuestras inhalaciones, al epicentro del endocorazón sexado, desde los retorcizones de nuestras pieles hasta el latidoscopio de tus caricias, para balbucear al alba, con este ego abierto para ti, la mirada, el faro cansada, titilantes los cuerpos, nos rendimos al sueño, a la eterna mentira de un amor sin fin. Gracias. Muchas gracias al doctor González Montes, a la poeta Elvira Ordóñez y a la poeta Atala Matelini. Invito a pasar a la mesa a Rosario Valdivia Paz Soldán y a Yamili Yunis para la presentación del libro Lo de adentro y lo de afuera, del poeta suizo Nicolás Bouvier. Dejo con ustedes en la palabra a Jesús. Bien, ante todo, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Yamili por haberme invitado a presentar este libro de Nicolás Bouvier, que a mí particularmente es un autor que me gusta muchísimo desde hace mucho tiempo y ha significado varias cosas en mi vida. Voy a citarlo varias veces, voy a hacer una pequeña presentación, un marco general para que sepan quién es Nicolás Bouvier, quién es este poeta que Yamili ha tan magistralmente traducido. Él dijo: a los 8 años dibujaba con mi dedo en la mantequilla de mi tostada el recorrido del río Yukon, y en realidad solo esperaba crecer para descubrir el mundo. Efectivamente, Nicolás Bouvier, este escritor suizo, desde muy temprano vivió hipnotizado por los atlas de geografía que había en su casa, un padre bibliotecólogo, una madre profesora, y que lo impulsaron a viajar muy temprano. A los 16 años se fue a Florencia, a los 17 se fue a Noruega, luego a Finlandia, al Sahara, y comenzó a acumular los viajes y a volverse reportero para ciertos periódicos de Ginebra. Pero sobre todo en 1951 es que emprende el primer gran viaje de Venecia a Istambul con un amigo suyo, Thierry Vernet, un pintor
que lo va a acompañar también luego en otro viaje que emprende en 1953 desde Ginebra hasta Pakistán, pasando por Yugoslavia, Turquía, Irán, viaje que dará lugar a un libro extraordinario de relatos de viaje, que se llama L'usage du monde, ¿no? Que sería traducido algo así como el manual de uso del mundo. Luego he escrito otros libros que no voy a detallar, como Crónicas japonesas o el pez escorpión, que son también libros de viajes, de sus viajes a la India, a la China, al Japón, a Ceilán, etcétera, etcétera. Pero, en fin, en todo caso, lo que quiero que quede claro es que tenemos frente a nosotros, al autor de este libro, a Nicolas Bouvier, un personaje bastante complejo, un relator de viajes entonces, de narraciones poéticas, fotógrafo, un profesor, un creador de iconotextos, porque sus libros nunca fueron solamente escrituras, sino que también tenían dibujos, fotografías, etcétera, etcétera. Pero ante todo, lo que quisiera que quede claro es que estamos más que frente a un escritor o poeta, estamos frente a un viajero. Un viajero que concibió el viaje como un espacio de rebelión. Para Nicolas Bouvier, tomar la ruta, emprender el viaje, fue rechazar el status quo, el establishment. Para Bouvier, irse de viaje significaba evitar tener que ser aquello que la sociedad te había impuesto o te impondría y abrir la posibilidad de ser plural. Entonces, el viaje, en primer lugar, un espacio para la pluralidad, la posibilidad de encontrarse en los diferentes yo a través de los otros, ¿no? El encuentro con la alteridad que te permite entender tu propia pluralidad. Pero, además de descubrir esta pluralidad, el viaje significó para Nicolas Bouvier otro reto, un reto más difícil, que es la búsqueda de sí mismo. Viajar es aprender a morir, dijo Nicolas Bouvier con mucho tino, y porque él decía que el viaje finalmente es una constante entre atarse a un lugar y arrancarse de este lugar, ¿no? Que estamos perennemente, constantemente los viajeros en ese atarnos y en ese arrancarnos. Digo nosotros los viajeros porque yo también desde muy niño me puse a viajar y a descubrir el mundo, ¿no? También desde los Atlas, y apenas pude, emprendí la ruta igualito que Yamil. Y ahora voy a citar a Nicolás refiriéndose, insisto, al viaje. Como un torrente de agua, el mundo te atraviesa y te presta sus colores. Pero luego este torrente se va y te deja frente a la evidencia. ¿Qué evidencia? La evidencia del vacío. La evidencia de ese vacío que cada quien lleva dentro. Esa especie de carencia central del alma con la que hay que aprender a convivir y que paradójicamente es quizás nuestro motor vital. Entonces, el viaje, para resumir, es al mismo tiempo un descubrimiento de nuestra pluralidad, una introspección, también un descubrimiento de ese yo interior que nos habla, y al mismo tiempo una constante renuncia. Porque, como decía hace un momento, uno se ata a un lugar, pero también se arranca de este lugar. Y este viaje hay que saberlo llevar con paciencia. Nicolas Bouvier viajó de joven y escribió ya de viejo. Es decir, acumuló toda la experiencia del viaje, y una vez que se asentó de regreso en Suiza, casado y con hijos, se puso a escribir estos viajes. Y entonces la paciencia con la que escribió estos relatos de viaje, y su único libro de poesía que tenemos aquí, es la paciencia que también, me imagino, debe tener un traductor. Entonces, los relatos de viaje de Nicolas Bouvier nos llevan a lugares exóticos, inauditos, únicos, pero al mismo tiempo son también un viaje por las palabras, un ejercicio casi de prestidigitación que significa encontrar la palabra exacta que pueda traducir aquella sensación fuerte, original, que el viajero sintió en la juventud y que de repente quiere transmitir luego, escribiéndolo muchos años después.
El viaje para Nicolas Bouvier, todas estas dimensiones, más bien todas estas dimensiones de pluralidad, de búsqueda de sí mismo que ofrece el viaje, según Nicolas Bouvier, el género que mejor permitía traducir eso, curiosamente, era la poesía. Y curiosamente escribió un solo libro que tenemos aquí, que es Lo de afuera y lo de adentro, en el cual, en la primera parte, y voy a ser muy breve en esto, es la parte de afuera. Lo de afuera es el dibujo de un mapa de la vida de Nicolas Bouvier, ¿no? Abundan los puntos cardinales, los nombres de las ciudades, las referencias a lugares. Es un viaje físico. Y la segunda parte del libro, Lo de adentro, es evidentemente el viaje dentro de sí mismo, ¿no? El viaje interior. Ya no tenemos nombres de países ni de ríos, sino simplemente menciones a la memoria. La geografía está constituida por la memoria, por el recuerdo, por el deseo, por el miedo, por la ansiedad. Al mismo tiempo, leer su poesía, curiosamente, es un contraste con los relatos de viaje que les he nombrado anteriormente, porque la geografía que nos muestra la trayectoria que nos propone Nicolas Bouvier es una geografía más bien opaca, cuyo sentido no aflora a primera vista, y porque además, según Bouvier, sería un error encontrar o pretender encontrar en el viaje, en cualquier viaje, un solo sentido, ¿ah? Y quiero terminar con dos citaciones que he sacado de entrevistas que le han hecho a Nicolas Bouvier. Él dice: la poesía es para Bouvier, como un bribón, un malhechor que irrumpe y te desvalija de la pretensión de querer siempre encontrar un sentido. Y además hay que saber que la poesía es la conjuración, el exorcismo, porque solo escribimos poesía para intentar enfrentar el viaje de la vida. Muchas gracias. Creo que Jesús nos ha ilustrado muy bien lo que es la poesía de Nicolas Bouvier. Voy a dejar con ustedes a Rosario Valdivia, nos quedan unos 2 minutos. Muy buenas tardes, voy a leer rápidamente lo que había preparado y voy a resumirlo un poco. Podría titular Lo de afuera y lo de adentro de Nicolas Bouvier y lo de Yamile Yunis, porque finalmente hay un momento en el que la traductora de poesía se mimetiza tanto con el texto original que llega a ser uno. Es como una pareja cuando se ama. Así que tengo en primer lugar que mencionar que he aceptado con mucho placer presentar esta traducción, que es una versión bilingüe, francés-español, de un poemario realmente precioso, tal como lo ha mencionado ya Jesús. Yo quisiera decir en primer lugar que quien conoce a Yamile en su esencia reconocerá en ella a una traductora poeta o una poeta guión traductora, preocupada esencialmente por la palabra precisa, por la eufonía, por el matiz coloreado del verso, y en su calidad innegable de escritora sabe apreciar el talento y la sensibilidad de los demás, y reconoce y valora cómo debe ser el verso ajeno, o no tan ajeno para ella, que en el proceso de traducción se convierte en suyo para darle vida y darle eternidad. Nada me satisface más que expresar las sensaciones que me provoca la presentación de este libro, pues solo quien ha estado en similar momento puede estimar y desear que el tiempo se perpetúe. Traducir poesía es regocijarse en su lectura, es el placer de la mímesis con el autor de la obra. Para hablar sobre la traducción misma, quisiera reflexionar primero en la noción de lo que es poesía para mí. Y diré que es un recomenzar la vida, es un no morir con la muerte, sino más bien un pervivir con la palabra. La poesía es un corazón abierto, es un camino nuevo, aunque haya sido ya recorrido, una voz 1000 veces multiplicada. Es una mano 1000 veces extendida y es un evocar continuo del pasado, a veces desdibujándolo, a veces embelleciéndolo, un presentir el futuro, deseándolo a nuestra medida.
Poesía, sin estar conscientes, es eso, es desear el futuro y también el presente. ¿Pero qué es poesía? Es también disfrutar de los amores idos a través de la palabra e imaginarnos tantos nuevos a través del silencio. La poesía es siempre un buen remedio para un alma solitaria como para aquel que necesita gritar a los vientos que ama y que es feliz o quizás infeliz. Ahora bien, los traductores de poesía solemos explicar, justificar, teorizar y hasta a veces pedir excusas por las opciones elegidas, por las libertades tomadas, por los límites traspasados en la versión traducida, por lo que se hizo o por lo que se dejó de hacer. Nadie como nosotros, traductores literarios, siente esa necesidad de advertir, anticipar, comentar o compartir su vivencia con el autor, aun cuando éste haya fallecido, cuya obra ha traducido con el mayor deleite del mundo. Sin embargo, debo reconocer que en este caso no encontramos un prólogo ni un comentario de la traducción de la obra. Y es obvio porque la traductora es Yamil. Y ella no necesita ni desea explicar o argumentar por qué colocó esta alternativa y por qué no eligió esta otra, o por qué cambió de lugar una palabra o un término. En este caso, la traductora también es poeta y por eso ella asume este doble papel de traductora y creadora o recreadora. Albert Bensoussan, el famoso traductor de las obras de Mario Vargas Llosa, dice que la traducción literaria es como un zambullirse, un se jeter à l'eau, un océano de oscuridad, un piélago de viscosas algas en las que el traductor se enreda y enmaraña y ciego, trabado, impedido, sacando fuerzas de flaqueza, intenta alcanzar la otra orilla. Un famoso traductor de Rilke y de Octavio Paz, llamado Roger Munier, dice que la traducción es una pasión en el doble sentido del término, plenitud y dolor. Sobre las peculiaridades y naturaleza de la traducción poética que encierra tantos niveles de significación, tantos valores y resonancias en muy diversos planos, podría referirme infinitamente. Recuerdo las palabras de Rafael José Díaz en su ensayo Una transacción secreta, leer y traducir a Philippe Jacotet. Él dice: lo que busco en el caso de Jacotet y de otros poetas a los que traduzco es convertirme en un passeur, es decir, pasar de un sitio a otro, pasar una imagen grata a Jacotet es en alguien que pasa las palabras de una orilla a la otra, en un barquero que en medio de un leteo babélico custodia e intenta trasladar en su frágil barca un inmenso tesoro impalpable, es decir, el alma de las palabras. Cuando una obra literaria es traducida, se expande, se desplaza hacia otro sistema cultural, obtiene nuevos lectores y nuevas resonancias. Traducir ficción es uno de los caminos para ir al encuentro entre culturas. Y es bastante conocida la metáfora que el traductor de literatura es un puente entre culturas. El reconocido escritor, periodista y dramaturgo portugués, Premio Nobel de Literatura, José Saramago, exclamaba que si un escritor es universal es gracias a su traductor. Y refiriéndome a la obra, quisiera darles únicamente 3 ejemplos por razones de tiempo. En el poema Tres notas de clarinete, hay una estrofa, la segunda, en la versión original, voy a leer Trois notes de clarinette, y dice lo siguiente, dice: Navet bouillie dans l'air sang et gâteau parfumé au citron, casquette et gourdin. En la versión española dice: nabos hervidos en su sangre y pasteles de limón, gorras y garrotes. Quisiera hacer alusión al sonido que ha sabido captar muy bien la traductora, puesto que en la versión original, por ejemplo, casquette y gourdin, no hay una aliteración, no hay un sonido que sí ha recuperado mediante una estrategia de compensación consciente o inconsciente la traductora, y incluye gorras y garrotes. Asimismo, en el segundo verso dice: el gâteau parfumé au citron,
y ella con ese sonido de una enumeración que va de manera atropellada en este poema dice: nabos servidos en su sangre y pasteles de limón, gorras y garrotes, caballos de tiro con clavel de papel en la oreja, ¿no? Y continúa así con la enumeración. En otro poemita voy a mencionar otra vez el tema del sonido, que no es ajeno a Yamili, cuando en el texto original dice «Tú et de souffle et douceur», en un poema que se llama Turquesta en chinois, y ella lo traduce por «todo es desde ahora dolor y dulzura», ¿no? Desde ya la similicadencia de los dos términos, ¿no? Que repito, eso ya es innato a la poeta, no es un acto consciente, pero sí lo recupera vivamente, que es ese sonido, ¿no? Dolor y dulzura. Y para terminar, me gusta muchísimo, hay una repetición que ella ha recuperado, todo lo estoy mencionando desde el punto de vista del sonido, ¿eh? Esto es un inicio, voy a hacer un ensayo más grande sobre todo ahora, ¿ya? Hay un poema muy bonito que se llama Tránsito de Saturno, y para quien sepa francés haré un simple comentario. En la versión original no se explicita en la montaña, simplemente se deja entender, ¿no? Dice de la nuit yo fui en la montaña, solamente se dice una vez, y los siguientes versos ya no se mencionan. Sin embargo, creo ver que hay un intento de musicalidad, de recuperar este tema de la montaña otra vez, y entonces Yamili lo menciona 3 veces en esta estrofa, con lo cual sí estoy de acuerdo. Dice: desde la noche hasta la noche hurgo en la montaña, sombras, ¿me oye? Y tú, impostor, ¿me oyes? ¿Me oyen ustedes cavar? Alcanzaré el corazón de la montaña, donde la risa y la sal tienen el mismo sabor. Alcanzaré el corazón de la montaña y lo haré estallar. Bueno, termino. Gracias, Yamili, por esta oportunidad. Gracias, Eliana, por invitarme. Muchas gracias a todos. Mil perdón, se nos ha pasado el tiempo, la gente de la cámara. Eliana, solamente quiero hablar para agradecerte a ti, ¿ya? Eliana ha realizado mi sueño y ustedes al estar aquí. Estuve en Suiza para hacer esa traducción, me gané una beca precisamente para poder conocer más al autor. Viví en la soledad durante 2 meses y medio y por eso tal vez logré obtener un resultado mejor de esta traducción. Muchas gracias, Eliana, otra vez, y a mis presentadores, Rosario y Jesús. Muchas gracias a todos. Pueden ver nuestros eventos en la página web de Ventana Abierta. A la entrada tienen ustedes unos trípticos que hemos estado repartiendo con todos nuestros contactos. Muchas gracias.